Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Vamos a intentar hoy trabajar un poco lo que veníamos viendo, ¿no? De ese pasaje eh, que se da o que de Jus llama, digamos, perdón, un segundo, lo que de Jus llama, digamos, el paso de la psicopatología del trabajo a la psicodinámica del trabajo, ¿sí? Es un paso importante porque implica un cambio en la concepción de lo que sería la psicopatología, digamos, o lo que sería eh, cómo incide, digamos, la parte psíquica en el trabajo. Pero pensar en el modelo de la psicopatología y hacer el cambio hacia la psicodinámica, bueno, eh, implica un cambio en la concepción, en la idea misma, en el basamento de lo que es la incidencia o la relación entre trabajo, subjetividad y subjetividad. Bien, para eso vamos a trabajar un texto de Source y otro de Jurs, ¿sí? Que en la medida en que vamos a hacer esto, a la medida que vamos a ir trabajando estos textos, en la medida que se va produciendo eso, también lo que vamos haciendo es un recorrido que nos lleva a otros textos, ¿sí? Para tratar de entender un poco más a qué se refiere, digamos, este cambio que es tan importante y que de alguna manera revoluciona o modifica, digamos, la forma de entender la relación entre trabajo y salud mental. ¿Sí? Bueno, esto es muy importante, ¿no? Que tengan en claro esto. Primero, este pasaje de lo que es la psicodinámica, de lo que es la psicopatología a la psicodinámica. Cuestión que ya vimos la clase pasada, ¿no? Cuando les decía, hacíamos un recorrido por la historia de la psicopatología del trabajo o del lugar que tenía el sujeto, ¿sí? Cómo se pensaba el sujeto o la subjetividad en relación al trabajo. Entonces, habíamos dicho, ¿no? Que había una etapa en donde se apuntaba a tratar de identificar las enfermedades profesionales. Eso también lo podemos ver, ¿no? Hay un texto que es un texto que forma parte de la bibliografía complementaria, ¿sí? Es un texto de Jerzy Jeannet, que eh, plantea, digamos, las distintas psicopatologías que aparecen o que pueden aparecer en el trabajo, ¿sí? Pero antes de eso, digamos, en ese recorrido lo podemos citar y podemos ver a qué se refiere, pero más allá de eso, digamos, hay un aporte que es superador de esa perspectiva, digamos, tratando de situar psicopatologías en el trabajo, que es la concepción que veíamos la clase pasada también del sufrimiento, ¿sí? O la categoría del sufrimiento, la unidad de análisis, podríamos decir, de la relación subjetividad-trabajo a partir del sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Unidad de análisis. Quiere decir que nosotros vamos a medir, si se quiere, entre comillas, medir, ¿no? La salud psíquica en base a qué hace el trabajador con el sufrimiento, teniendo en cuenta de que el sufrimiento es algo que es inextricable, o sea, que es algo que está siempre presente en el trabajo, dadas las distintas fuentes, como veíamos la clase pasada, de sufrimiento en el trabajo. Bien. Antes de eso, en esta línea, digamos, se inscribe el texto que voy a presentarles ahora, eh, que es el texto de The Source, ¿sí? Y que habla justamente de esto, nos aclara algunas nociones, profundiza un poco en estas nociones que veníamos viendo. Ahora se los comparto. Vamos a ampliar un poquito, a ver si se puede. Bueno, no de esta forma, sí de esta. Bien, entonces, primero y principal ubicar, ¿no? En este texto de The Source, que se llama Psicodinámica del Trabajo,
¿sí? El primer punto es de la psicopatología de trabajo, la psicodinámica, algo de lo que venimos hablando. Y fíjense cómo define, ¿no? Este, el autor, digamos, a qué se refiere la psicodinámica del trabajo. Si bien hace toda una introducción, que ya es algo de lo que veníamos hablando, digamos, si quieren pueden leerlo, pero apuntando un poco a esto que está resaltado, ¿no? Dice, psicodinámica del trabajo, ¿no? Esta se define como el análisis dinámico de los procesos psíquicos movilizados para la confrontación del sujeto con la realidad del trabajo. La realidad del trabajo, ¿eh? Bueno, en esta perspectiva, el modelo de hombre es el de la teoría psicoanalítica, el sujeto del que se trata es el de una historia singular, portador de esperanzas y deseos. Sí, eso es importante, ¿no? O sea, estamos hablando de un sujeto definido desde el psicoanálisis, le está explicando eso, ¿no? Un sujeto que tiene una historia singular, tiene esperanzas y deseos que pone en juego en el trabajo, ¿no? Que forma parte de estos procesos psíquicos movilizados en la confrontación del sujeto con la realidad del trabajo. Y dice, el sufrimiento preexiste a su encuentro con la situación de trabajo y vectoriza de alguna forma al sujeto hacia el mundo con la esperanza de encontrar algún alivio. O sea, el sufrimiento no es algo propio del trabajo, sino que es propio del sujeto, nos está diciendo. ¿Mm? En su encuentro con la situación de trabajo, ¿sí? Vectoriza, o sea, que le da una dirección, ¿sí? A ese sufrimiento con la esperanza de encontrar algún alivio. O sea, que uno trabaja también en función de eso. Acá nos está diciendo, bueno, el trabajo también puede funcionar para esto. Funciona para esto. Pero, ¿qué es el trabajo, no? Y acá define trabajo, que venimos viendo hace rato la definición de trabajo. Dice, el trabajo no es el empleo, tampoco puede reducirse al trabajo teórico, o sea, lo que se debe hacer, ¿no? El trabajo prescripto, que decíamos anteriormente. El trabajo es la actividad, o sea, lo que realmente, efectivamente se hace, concretamente se hace. Tenemos la realidad del trabajo ahora vamos a ver, ¿no? Nos presenta como veíamos anteriormente, ¿no? Una cosa es el trabajo prescripto y otra cosa es trabajo real, ¿no? Cuando habla de realidad de trabajo está hablando de esto, el trabajo real. O sea que nosotros tenemos una prescripción de trabajo, pero ¿qué sucede? Sucede que si seguimos la prescripción, el trabajo no llega a su realización. Necesitamos nosotros poner algo nuestro, ¿sí? Inventiva, no sé. Digo, así sea algo que no es que uno se queda pensando, el trabajador se queda pensando a ver cómo puedo hacer esto para que me vaya mejor. A veces sí, pero a veces lo realiza siquiera sin pensarlo, ¿sí? A veces lo hace sin pensarlo. O sea, una pequeña modificación en el manejo de las herramientas o de la tecnología, no sé, digo, estas mañas, digamos, que si se quiere, se tienen, digamos, que permiten la realización del trabajo. Em, entonces, digamos, justamente el trabajo implica esta parte es muy importante del trabajo, no lo que se debe hacer, sino lo que se hace efectivamente. Y fíjense que acá hay otra definición de trabajo, dice, el trabajo es lo que no está dado por la organización teórica del trabajo, o sea, lo que supuestamente la organización de trabajo prescribe, no alcanza para definir el trabajo, y en realidad lo del trabajo es todo lo que los hombres y las mujeres se ingenian en inventar para encontrar los mejores compromisos ¿entre qué? Entre lo que deben hacer, que es lo prescripto, lo que es posible hacer, porque la realidad nos impone cierto límite a lo que se puede hacer, y lo que desearían hacer, teniendo en cuenta lo que creen que es justo o bueno, que esto es parte de lo que decíamos, el sujeto definido desde el psicoanálisis, pensado, ¿no? Con deseos, esperanzas, ¿no? Con una historia singular. O sea, uno realiza una actividad, realiza un trabajo, justamente en tensión entre estas cosas, ¿no? Entre lo que se debe hacer, lo que exige la organización del trabajo o prescribe la organización del trabajo, lo que es posible hacer, porque lo real del trabajo también pone límites, ¿sí? Este, y por otro lado, sí, porque podemos pensar, no sé, la organización del trabajo puede prescribir cierto tiempo para la producción, ¿no? O cierta cantidad o cierta calidad o cierta cantidad de productos por tiempo. Pero lo real hace que
a veces no se llegue. Entonces ahí es donde hay un compromiso y se tiene que poner en juego el ingenio y además también se pone en juego, porque el que realiza la actividad es un sujeto, lo que él desearía, digamos, considera justo, bueno, ¿sí? Fíjense que es un compromiso entre todo esto, es algo dinámico. Por eso psicodinámica. Entonces, los autores, o el autor acá de Source, tomando cosas de Deleuze, ¿no? Lo que nos va a decir es que una parte muy importante, muy, muy, muy importante del trabajo es la identidad, ¿sí? Que la identidad tiene que ver con el reconocimiento que uno obtiene a partir de los otros, ¿sí? Otros de distintas jerarquías, ¿no? Puede ser un par o puede ser alguien superior, digamos, en la jerarquía, ¿no? El reconocimiento que obtiene a raíz de la tarea que realiza, ¿sí? Esto es muy importante para sostener una identidad dentro del trabajo. Conquistar esa identidad. La identidad es una conquista que se capitaliza en el orden de lo singular, pero se opera en el orden de la intersubjetividad. ¿Qué nos dice esto? La realización de sí mismo pasa por la mirada del otro. En el ámbito social, esta búsqueda debe reconducirse permanentemente por medio del reconocimiento del hacer, de la utilidad y la belleza de lo que hago. Trabajar es entonces beneficiarse con un lugar para hacer y hacerse con los otros. Pero el trabajo puede, por el contrario, obstaculizar la construcción de la identidad y ser fuente de sufrimiento. Cuando hablamos de identidad, ¿sí? Hablamos de este reconocimiento, de la tarea que uno realiza y del reconocimiento que tiene ese hacer. Cosa que es muy importante porque acá nos está planteando, ¿no? De que puede haber crisis de identidad cuando el sujeto, ya lo veremos más adelante, cuando el sujeto no logra obtener ese reconocimiento. Ahora, además no tenemos este problema solamente de la crisis de identidad que uno va a trabajar, hace y se lo reconocen o no se lo reconocen, sino que además tenemos este conflicto anterior, ¿no? Que está hablando de un compromiso y entre justamente lo prescripto, ¿sí? Porque si uno va, hace lo que le dicen, ¿no? Si uno va a trabajar, hace lo que le dicen, estaría bárbaro todo, ¿no? Porque lo reconocen enseguida. El problema es que lo real del trabajo hace que uno no pueda realizar, digamos, exactamente lo prescripto. Entonces, y tenga que poner su ingenio. Y ahí es donde entra en juego esto de ver si hay reconocimiento o no de lo que hago, ¿no? Porque, bueno, uno, o el trabajador incurre, cualquier sea el escalafón, digamos, del trabajador, incurre en ciertas modificaciones, ¿sí? Trampas, dice acá, necesarias, que se tienen que hacer para lograr el objetivo de trabajo. Por esto que decíamos, la organización prescripta del trabajo nunca es estrictamente aplicable, ya que todo trabajo, incluyendo el considerado por la jerarquía como trabajo de ejecución, es en realidad de una gran complejidad. ¿Sí? O sea, ahí está diciendo, incluso el trabajo de ejecución que uno podría decir que es fácil, tener que tocar esto, hacer esto otro, reviste esta complejidad que decíamos anterior entre el compromiso, entre lo que se debe hacer, lo que se puede hacer y lo que además el trabajador desea hacer. Fíjense esto, ningún operador, esto es importante para ustedes, ¿no? Dice, ningún operador desprecia a priori las recomendaciones que se le hacen en nombre de su salud y su seguridad. O sea, no es que porque la gente no hace caso porque es jodida o porque... No desprecian eso, pero sumadas a las restricciones temporales se conjuga en una situación inextricable, es algo que no se puede realizar. De hecho, los agentes se ven obligados a menudo a salir de la legalidad, ¿no? De esto de lo prescripto, y hacer trampa con las consignas, no debido a su gusto inmoderado por el fraude o por la irresponsabilidad, sino con el objeto de realizar lo mejor posible su tarea. Eso es muy importante que tengan en cuenta, ya lo veníamos viendo, ¿no? Les cita algunos ejemplos sobre eso, digamos, y les habla, bueno, y les va a pasar a hablar de lo que es la relación entre la confianza y la cooperación, ¿sí? En el colectivo de trabajadores, no importa la jerarquía, cuando digo colectivo no es los operadores contra los capataces, no. Es confianza en todos
incluso en la organización, la relación individuo-organización, ¿sí? Confianza y cooperación es muy importante. ¿Por qué confianza y cooperación? Y ahí lo vamos a ver. Porque en la confianza y cooperación, la cooperación es muy importante. La confianza tiene que ver con poder expresar, decir, digamos, poner en juego, explicitar las modificaciones que uno hace en la tarea, ¿sí? Y tener confianza en el otro, en que el otro, jerárquico o no, o compañero, va a, de alguna manera, reconocer algo de ese trabajo que uno realiza, ¿sí? En este compromiso, digamos, entre lo que desea, lo que puede, lo que debe hacer. Entonces, ahí hay en juego, en esa confianza, digamos, la confianza es importante para poder explicitar esto. Y por otro lado, la cooperación, ¿sí? También. Cosas que no son fáciles de conseguir en el trabajo, ¿sí? Pero que son esenciales. Es esto de ponerse de acuerdo también en la construcción de reglas del oficio. O sea, de ponerse de acuerdo porque todos los trabajadores realizan estas trampas. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo, ¿sí? Pero no solo ellos, sino también con los jerárquicos, o sea, con la gente que está por encima de ellos. Entonces, eso daría lugar a una coordinación, digamos, de esa actividad, develar algo de estas trampas y también del reconocimiento. O sea, si yo realizo esto, ¿no? Estaría bueno que no me caguen a pedo porque yo no hago lo que me prescriben, sino que reconozcan que, mirá, necesitaba hacer eso, necesitaba modificarlo de esta manera, necesitaba, no sé, no usar todo el tiempo los elementos ¿sí? De protección personal, digamos, o depende de la situación. Digo, eso es difícil de ponerlo en juego porque generalmente hay una relación en donde el trabajador también se guía mucho por lo que debe hacer, ¿sí? Y lo que él realmente realiza lo deja como en la opacidad, en la sombra, ¿sí? No se dice nada de eso. Pero ¿por qué no se dice nada? ¿Por qué no dicen nada los trabajadores de esto, no? Si la normalidad, dice, es corriente, no por eso es menos frágil, conquistada en la lucha contra la desestabilización producida por las restricciones del trabajo, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que hablábamos de la normalidad sufriente, no? El tema es cómo se consigue eso, ¿no? Cómo se consigue que dadas tantas restricciones en el trabajo, que el trabajador no se vuelva loco. Bueno, justamente, por un lado están los mecanismos de defensa individuales y colectivos que emplea el trabajador, ¿sí? Para no volverse loco, para que no eh, lo desborde esa tarea, ¿no? Em, que bueno, ustedes ya fueron viendo algo de esto, ¿no? Hay ejemplos en el otro texto que vimos de Dejurs. Pero fíjense, las diferencias entre estas estrategias a menudo son fuente de incomprensión, de desprecio, de conflicto entre los diferentes colectivos. Y a la vez, digamos, cuando se producen estas distorsiones, ¿sí? Estas trampas, provocan, dice, la distorsión de la comunicación y repercuten en las condiciones del reconocimiento, algo de lo que les venía diciendo anteriormente, ¿no? O sea, estas trampas y lo no prescripto hacen que se ponga en juego esta tensión, digamos, entre lo que se reconoce y lo que no en el trabajo, o si se lo explicita esto. Es más, justamente las investigaciones que realiza de Jurs y otros autores, lo que están planteando, se plantean una pregunta, digamos, con respecto a las declaraciones o lo que uno dice, lo que el trabajador dice en las entrevistas, ¿no? En donde van siendo, digamos, las entrevistas que sirven para la investigación de esto. Entonces, si el sufrimiento no aparece, ¿sí? Lo que va a decir de Sort, dice, si el sufrimiento no aparece tan espectacularmente como se podría esperar, es que justamente cada uno trata de hacer todo lo posible para contenerlo. O sea que esos mecanismos de defensa, si no aparece el sufrimiento, es justamente porque están actuando esos mecanismos de defensa. Ahora, si yo en una investigación o en una tarea, no solo o sea, ustedes pueden investigar
¿no? Acá podríamos pensar, ¿cuál es el rol del técnico en seguridad? O sea, ¿solamente es dar las consignas o puede investigar también estas condiciones psíquicas, estas condiciones intersubjetivas en el trabajo? Y estaría bueno que tengan en cuenta esto. Ahora, cuando ustedes intentan investigarlo, ¿qué pasa? Dice, el que se compromete en un trabajo de elucidación es ver por qué pasa eso, de elucidación de su sufrimiento, o sea, el trabajador que intenta ver por qué, el porqué de su sufrimiento, y acá se pregunta de Source, ¿no corre el riesgo de fragilizar profundamente su sistema de defensa? Y acá plantea, digamos, que la realidad tiene que ver, digamos, la realidad de lo que se vive, tiene que ver también con esto de lo que se habla, ¿no? No es un sentido dado, dice, el sentido de lo que vivimos no nos es dado, sino que lo construimos hablando. Hablar, escuchar siempre conlleva un riesgo psíquico. Comprender es transformarse. Acá lo que les está diciendo es esto. Si el trabajador empieza a hablar de su sufrimiento, empieza a hablar de estas trampas, empieza a hablar de los riesgos en juego en su trabajo, de las fuentes de sufrimiento, una vez que las habla, una vez que las habla, después le es muy difícil, o sea, ya es consciente de eso, ¿sí? Y al ser consciente, corre el riesgo de que ese mecanismo de defensa que le permitía evadirse o defenderse justamente de ese sufrimiento, deje de tener vigencia, o sea, deje de funcionar, porque el tipo empieza a darse cuenta de que, mira, se empieza a ser consciente de todos los riesgos de trabajo. Entonces la pregunta es, bueno, que es una pregunta muy importante, muy atinada la pregunta, es si el tipo habla, uy, ¿no va a pasar que se le cae el mecanismo de defensa? Pasa esto, por ejemplo, en el texto de Dejurs de ansiedad y trabajo, que da el ejemplo de los trabajadores de la construcción, que una vez que, si bien tienen una estrategia de defensa colectiva, si quieren les puedo dar la bibliografía para que lo lean el ejemplo, hay una estrategia, acá también está citado igual en este texto, pero hay ciertas estrategias de defensa que tienen que ver con el valor, no sé, importante que se le da, por ejemplo, a la bravura, no sé, a hacerse el macho, bueno, todo eso, digamos, es una construcción colectiva, un imaginario colectivo, digamos, que se pone en juego, ¿para qué? Para conjugar el miedo. O sea, cuando alguien empieza a pensar en los riesgos de ese trabajo y devela, o sea, hace explícito este miedo, este riesgo, esta fuente de sufrimiento, que es el miedo, ya después no es lo mismo para este trabajador. Ya los mecanismos de defensa no funcionan de la misma manera, tal vez incluso dejan de funcionar y entonces aparece el sufrimiento. Por eso la pregunta está muy bien, ¿no? La pregunta en la investigación acerca de si hablar o no, o si se habla o no de esto. Generalmente no se habla, es muy difícil hablar del sufrimiento porque está este riesgo en juego de que dejen de funcionar los mecanismos de defensa. Bien. Bueno, les va a hablar igualmente del reconocimiento, que es algo muy importante. em, y em, y de que el reconocimiento también tiene que ver, digamos, con una actividad realmente importante de trabajo, digamos, no es fácilmente reconocido, ¿no? El trabajo, pero además no es que con un trabajito alcanza, ¿no? Para el reconocimiento. Bueno, eso les está planteando, digamos, que la precarización del trabajo, las nuevas formas de empleo que ya veníamos viendo con otros autores, no permiten o por lo menos dificultan un poco esto. Em, y que, bueno, siempre se requiere del otro, ¿no?
para poner en juego este reconocimiento, que es muy importante porque tiene que ver justamente, como decíamos anteriormente, no solo con el éxito, lo dijimos en el texto anterior, ¿no? De Jours, no solo tiene que ver con el éxito de lo que yo hago, o sea, si yo consigo lograr, digamos, ese compromiso entre lo que se debe hacer, lo que se puede y lo que yo deseo, sino también que requiere de un reconocimiento de los otros. Entonces piensen que los trabajos pueden dar lugar a este reconocimiento o no. Si trabajo en solitario, no va a haber este reconocimiento o por ahí, a ver, hay que buscarlo un poco más difícil es buscarlo. Este, bien, ¿no? Entonces necesitamos del otro siempre en el trabajo, ¿no? Está bien, puede ser un trabajo solitario y que venga alguien al que le estoy realizando el trabajo y me diga, muy bien, está muy bueno esto que hiciste, etcétera, ¿no? Em, bien. Bueno, y acá plantea, digamos, esto que ya veníamos planteando, la cuestión del management, ¿sí? Cómo el management, de alguna manera, puede también generar ciertos mecanismos de defensa, ¿sí? Que ponen en juego otro de los fuentes de sufrimiento que ya habíamos visto, que es el sufrimiento moral y ético, ¿sí? Y de cómo esas defensas, de alguna manera, lo que producen es un repliegue, individualismo, desinvolucramiento del espacio público, ¿no? Esto que impide de alguna manera, ¿sí? Hablar, ¿sí? Decir, reconocer esa fuente de sufrimiento. Porque además, digamos, es algo que se mantiene en las sombras también para que el trabajo pueda llevarse a cabo, ¿sí? A pesar de que produce sufrimiento, se mantiene en las sombras para ser llevado a cabo y además porque los jerárquicos no quieren reconocer, digamos, estas trampas, ¿sí? Que se realizan y menos el trabajador, por lo que les decía anteriormente de que puede caer este mecanismo de defensa, ¿sí? Justamente ese desinvolucramiento, esa inflación del individualismo, el repliegue sobre sí mismo, ¿no? O sea, alguien en este ejemplo que se plantea, lo que hace es mentir, mentir en las estadísticas, mentir en los datos que da, mentir en la información, mentirle a los subordinados, mentir en general, digamos, para que se pueda sostener ese trabajo. Em, pero, ¿qué pasa? Eso lo hace, ¿sí? Esa cuestión ética, que pone en juego la cuestión moral y ética, digamos, de lo que se desea, ¿se acuerdan? Lo que se considera justo o bueno, ¿no? Pone en juego eso, este tipo de trabajo, ¿sí? O en este caso, en este puntual ejemplo, pone en juego eso. Entonces, al poner en juego eso, ¿sí? Ya la persona, digamos, está sufriendo por ese lado. ¿Cómo hace para defenderse de esas condiciones, digamos? Porque es como la persona es como cautiva de de sus propias trampas para realizar el trabajo, ¿no? Pero va en contra de sus deseos, va en contra de su moral, de su ética. Bueno, ¿cómo hace? Y se desinvolucra, ¿sí? Se corre de eso, se corre, no lo piensa, ¿no? Pero esto, ¿qué pasa? Pone en juego lo que decíamos anteriormente, de que si se habla sobre eso, si se reconoce, no reconoce, perdón, si se explicita algo de eso, la persona no podría realizar más el trabajo. Tengo data incluso real de que esto ha pasado, no por Bijurs, sino por un psicólogo amigo que trabajaba, digamos, en un lugar asistiendo, digamos, psicológicamente a la gente que trabajaba en un call center. Y bueno, y justamente cuando se develaba algo de esto, ya la persona, era un tema, ¿no? Ya la persona no podía seguir trabajando. Se le complicaba muchísimo seguir trabajando, porque ya, como decíamos anteriormente, al hablar sobre esto, ¿sí? Al hablar sobre esto se construye, se obtiene, digamos, una transformación en la forma en que se concibe el trabajo, ¿no? Entonces la persona ya no puede hacerse la distraída, digamos, ya no emplea ese mecanismo de defensa que es, bueno, esto no lo pienso.
y ya lo tiene que pensar cuando lo habla. Se construye esa realidad, se crea esa realidad, ese sentido. Entonces la persona dice, uy, estoy haciendo esto, esto otro, esto otro, esto otro. Estoy mintiendo a mis compañeros, a mis superiores, a la gente. Bueno, y a partir de eso les pasaba que no podían retomar el trabajo. Entonces, es muy delicado esta cuestión, ¿no? O sea, si bien se explicita en el texto, hay que tener cuidado, ¿no? Con esto, porque em, puede pasar que al hablar sobre eso, después se caigan algunos mecanismos de defensa y la persona pase a quedar como sin defensa ante el sufrimiento en el trabajo, ¿sí? La psicodinámica tiene que ver con cómo las personas logran conjugar, digamos, esos sufrimientos y no desestabilizarse, ¿sí? Pero si se empieza a hablar sobre esto, hay que tener mucho cuidado porque justamente podemos producir una desestabilización. Ahora, esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque las personas están bien advertidas, ¿sí? Los trabajadores están bien advertidos de que si hablan sobre eso, se les caen las defensas. Entonces no es tan fácil que hablen sobre eso. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Después podremos discutir sobre, a ver, qué pasa, si consideran ustedes cuándo se considera necesario hablar sobre esto, y bueno, y después tiene que estar en juego que también que los trabajadores quieran hablar sobre eso, que es algo muy importante que se llama demanda. Bueno, seguiremos viendo la clase que viene eso. Dejo de compartir. Y bueno, terminamos aquí. Seguimos en clase la próxima. Mando un saludo.